Dedicación de la Iglesia 590708 predicado el miércoles por la mañana, 8 de julio de 1959 en la Iglesia de la Fe en Cleveland, Tennessee, 58 minutos, 1, muchas gracias, hermano Lindsay. Cuando llegaba hace unos momentos, Billy, mi hijo, me dijo, creo, que Sam Jones era el evangelista. ¿Es cierto? Un hermano dice, Sam Jones Colewater, ese está con Sam Jones. Vive aquí. Así que este lugar debe ser un lugar sagrado, un lugar dedicado al Señor. Y hemos construido un edificio sobre este lugar santo. Y esta mañana estamos aquí para la dedicación de este edificio al Dios que lo ha protegido y ha hecho que todo esto suceda. Y siempre es un gran placer y un privilegio para mí hablar brevemente sobre la dedicación de una iglesia al servicio del Señor. Ahora bien, la iglesia es solo un edificio. Pero Esteban dijo una vez, Salomón le edificó una casa. Pero el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas, sino que me has preparado un cuerpo. Hechos 7:47 Pero Salomón le edificó una casa. Hechos 7:48 Pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Hebreos 5:10 Llamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 2 Y sabemos que la iglesia es el Espíritu de Dios en el pueblo, lo que la hace. Pero también tenemos lugares de reunión dedicados donde esta iglesia se reúne para adorar a Dios. Dios le ha dado a nuestro querido hermano y a esta congregación esta hermosa estructura. Por lo tanto, estamos aquí esta mañana con ese propósito, dedicarla como un lugar de adoración al Señor nuestro Dios. Le pediré a este pastor que participe en esta dedicación y lea la Biblia, 2 Crónicas, capítulo 5, antes del servicio de dedicación. 2 Crónicas 5, hermano Littlefield. 2 Crónicas 5:1 Así fue acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón todas las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. 2 Crónicas 5:2 Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajeran el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. 2 Crónicas 5:3 Entonces todos los varones de Israel se juntaron al rey en la fiesta que era en el mes séptimo. 2 Crónicas 5:4 Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. 2 Crónicas 5:5 Y llevaron el arca, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. 2 Crónicas 5:6 También el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que estaba reunida a él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. 2 Crónicas 5:7 Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. 2 Crónicas 5:8 Porque los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca, y cubrían el arca y sus varas por encima. 2 Crónicas 5:9 Y sacaron las varas del arca, de modo que sus extremos se veían desde el arca, delante del oráculo. Pero no se veían desde fuera. Y así sigue hasta el día de hoy. 2 Crónicas 5:10 En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas que Moisés puso en ella en Horeb, cuando Jehová hizo el pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. 2 Crónicas 5:11 Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban allí habían sido santificados, y no habían aguardado por turno, 2 Crónicas 5:12 También los levitas cantores, todos los de Asaf, de Emán y de Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino blanco, y con címbalos y salterios y arpas, estaban al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. 2 Crónicas 5:13 Y aconteció que como los trompeteros y los cantores tocaban a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. 2 Crónicas 5:14 Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. 3. El hermano Littlefield lee. Así quedó terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Salomón trajo todo lo que David, su padre, había dedicado, y puso la plata, el oro y los instrumentos en el tesoro de la casa de Dios.
Entonces Salomón convocó a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, a los jefes de las familias de los hijos de Israel, desde Jerusalén, para que subieran el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. Por lo tanto, todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey en la fiesta del séptimo mes. Vinieron todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. Subieron el arca, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Estos fueron los que subieron los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y toda la congregación de Israel, reunida ante él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, incontables por su multitud. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar, a los oráculos de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas sobre el arca, cubriendo el arca, sus varas y por encima. Pónganse todos de pie, por favor. Extendieron las varas del arca, de modo que sus extremos se veían desde el arca, delante de los oráculos, y no se veían desde fuera. Y así sigue hasta el día de hoy. No había nada en el arca excepto 2 tablas que Moisés puso en ella en Horeb, cuando el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel al salir de Egipto. Español. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron allí estaban santificados, y no habían aguardado por turno, también los levitas cantores, todos los de Asaf, de Emán y de Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino blanco, con címbalos, salterios y arpas, estaban al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Y aconteció que como los trompeteros y los cantores eran uno, para hacer una voz que se oyera, alabando y dando gracias a Jehová, y cuando alzaron sus voces con las trompetas, con los címbalos, con los instrumentos y con la música, y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. De modo que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, pues la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Las más ricas bendiciones de Dios sobre su palabra. 4. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que habitaría en la más densa oscuridad. Pero yo le he edificado una casa. Al examinar solemnemente la palabra del Dios viviente y hablar sobre la dedicación del edificio al Señor, quisiera hacer esta declaración. Es sabido por la mayoría de nosotros, y especialmente por los eruditos, que Dios es omnipresente. Bueno, creo, en cierta medida, que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Su omnisciencia lo hace omnipresente. Si Dios es omnipresente, al igual que la atmósfera, entonces es un mito. Pero Dios es una persona. Por lo tanto, debe tener un lugar específico donde morar. Y es omnipresente por ser omnisciente. Por lo tanto, si está en todas partes, por ser omnisciente, lo sabe todo. Por lo tanto, si lo sabe todo, sabe lo que sucede en cada lugar. Pero Dios mismo mora en un lugar específico. 2 Crónicas 6, 1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. 2 Crónicas 6, 2. Pero yo te he edificado casa de habitación, y lugar donde habites para siempre. 5. Por lo tanto, él es infinito. Ahora bien, la palabra infinito no se puede descomponer en ninguna palabra en ningún idioma. La palabra infinito es como infinitos, y de ahí en adelante. Y Dios es infinito. Y si intentara citar brevemente el significado de infinito, diría que 100 millones de años antes de que el mundo se formara, el Dios infinito conocía cada pulga que habría en la tierra, y sabía cada vez que pestañeaba, cada una de ellas. Eso ni siquiera abarca la mitad de lo que significa ser infinito. Por lo tanto, siendo Dios infinito y omnisciente, lo sabe todo y sabe todo lo que sucede en todo lugar y en todo momento. Pero Él mismo es una persona que reside en un solo lugar. Por lo tanto, podríamos llamarlo omnisciente. 6. Ahora bien, Dios mora entre su pueblo. Y al llamarlos de Egipto, eran el pueblo de Dios. Los escogió como nación, un pueblo peculiar, un sacerdocio real. Y escogió a este pueblo en particular. Mientras vivían en Egipto y estaban dispersos, eran el pueblo de Dios. Pero cuando los llamó, entonces eran la iglesia de Dios. Porque la palabra iglesia significa separados, llamados. Se convierten en la iglesia de Dios. 7. Siendo la iglesia de Dios, Dios dispuso un lugar específico para que este pueblo se reuniera y tuviera comunión, porque Dios anhela la comunión con su pueblo y entre su pueblo. Entonces Dios llevó a Moisés al monte de fuego, donde centelleaban los relámpagos y rugían los truenos. Y le mostró la clase de morada que deseaba tener en la tierra.
Porque Moisés diseñó el tabernáculo terrenal según lo que había visto en el cielo, un santuario del Señor. ¡Qué hermoso! Pensar que Dios, antes de permitir que se construyera una iglesia, tenía que ser un modelo de su morada celestial. Moisés hizo todas las cosas según el modelo de lo celestial. Hebreos 8, 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. 8 Y ahora, echemos un vistazo a lo que Moisés debió haber visto. Lo hizo primero con material terrenal, hecho de pieles de oveja. Lo llamaríamos tabernáculo o tienda, que significa morada. Y en este tabernáculo, o tienda, había 3 compartimentos separados. Así es sin duda en la gloria. Observamos que uno se llamaba el atrio, o lugar de reunión. El siguiente, el lugar santo. Y el siguiente, el lugar santísimo. Todos estos señalaban a Cristo. Incluso los muebles que había dentro de sus paredes, todo hablaba de Cristo. Por eso en Cristo habita la plenitud de Dios, porque todas las cosas conducían a Él. Y Cristo era Dios hecho carne, Dios habitando en la tierra. Por eso, Esteban dijo: Salomón le edificó un templo. Pero el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, sino que me hiciste un cuerpo. Hechos 7, 47 Pero Salomón le edificó una casa. Hechos 7, 48 Pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Colosenses 2, 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 10, 5 Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 9 Todos los muebles del edificio representaban a Cristo. Como la fuente, donde se lavaba el sacrificio. El altar de bronce, donde se inmolaba y quemaba. Y el bronce, incluso en el altar, representa el juicio divino. El bronce, como la serpiente de bronce que se hizo en el desierto, representa el juicio divino de Dios sobre la serpiente, hecha de bronce, emitió juicio. Cuando Elías subió a mirar, dijo: Los cielos eran como bronce. El juicio divino sobre una nación pecadora. El bronce representa el juicio. La serpiente misma y el asta representan el juicio emitido. El juicio divino de Dios sobre la serpiente. Y representa la venida de Cristo, donde sería hecho pecado, y el juicio divino de Dios se derramaría sobre él. Que él, siendo hombre y Dios, tendría que descender, hecho inferior a los ángeles, para morir por los pecados de todos nosotros. Su alma no podía morir porque era Dios. Pero su cuerpo tuvo que ser hecho carne, para morir y ser un sacrificio. Un cuerpo nacido de una virgen murió en sacrificio, para que nosotros, pecadores, pudiéramos acercarnos a Dios al creer en esto. Números 21, 9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Deuteronomio 28, 23 Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. 10 Luego notamos también que Dios mora en una casa de 3 habitaciones, y esa es la casa en la que moras. Nadie puede morar en más de 3 habitaciones. A veces me asombra ir y ver casas con 21 habitaciones, 15 habitaciones. Pero solo vives en 3. Esas son la cocina, la sala y el dormitorio. Puedes tener 3 dormitorios. Puedes tener terrazas. Pero en realidad solo hay 3. Puedes tener un comedor. Pero eso es solo una derivación de la cocina. Cocina, donde comes. La sala, donde tienes comunión. Y el dormitorio, donde descansas. Y habla del orden de Dios en su iglesia. Venimos a la cocina al escuchar la palabra y comer las cosas buenas de Dios. Eso es la justificación. Luego entramos en la santificación donde tenemos comunión unos con otros mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y luego tenemos el lugar de descanso y seguridad cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Justificación por la fe. Santificación por la sangre. El bautismo del Espíritu Santo. 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 5, 7 Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 1 Juan 5, 8 Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. 11 1 Juan 5, 7 dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo:
el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Y estos tres concuerdan en uno. No se puede tener al Padre sin el Hijo. No se puede tener al Espíritu Santo sin tener al Padre y al Hijo. Pero se puede ser justificado sin ser santificado. Y se puede ser santificado sin tener al Espíritu Santo. Concuerdan en uno. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Se puede ser justificado en un tribunal, creyendo por fe. Se puede ser limpiado de una vida de pecado y santificado en otro. 12. Ahora bien, como sucede en lo natural, sucede también en lo espiritual. Cuando una mujer da a luz, lo primero que viene es agua. Lo segundo, sangre. Lo tercero, vida. Y cuando Jesús murió en la cruz, los elementos salieron de su cuerpo para purificar a su iglesia y traerla a sí mismo. Cuando le traspasaron el costado, había agua y sangre. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es como por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo y encontramos reposo. Oh, ¿qué puede hacer el mundo? Me alegra tanto que Dios me haya rescatado antes que la iglesia con toda su doctrina. He encontrado un lugar de descanso. Oh, ese dulce lugar de morada donde, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. He encontrado ese reposo eterno. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 13. Pablo dijo en Hebreos, al explicar el sábado: hubo un tiempo en que Dios entró en reposo en el día de reposo. Y añadió: de nuevo, él fijó un día determinado, diciendo en David: hoy, después de tanto tiempo, cuando oigan mi voz, no endurezcan su corazón. E Isaías, en el capítulo 28, dijo: porque precepto tras precepto, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Aférrense a lo bueno, porque con labios tartamudos y en otras lenguas quisiera hablar a este pueblo. Y este es el reposo. Oh, ese reposo perfecto. Ir de la congregación al altar, del altar al seno de Cristo. El lecho, la noche, el lugar secreto, el lugar de reposo. La justificación, la enseñó Martín Lutero. La santificación, la enseñó Juan Wesley. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, el Pentecostés, lo enseñó. Por el Espíritu Santo, entren en un reposo eterno. Y mientras estés en esa habitación, estarás escondido en el lugar santísimo con Dios. Y estarás en la iglesia de los primogénitos. Eres bautizado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y estás libre de juicio. Porque has pasado por la sangre, y cuando vea la sangre, te pasaré por alto. Cristo tomó tu juicio y nunca tendrás que pasar por él, sino que has pasado de muerte a vida. Así que, para entrar en la verdadera morada de Dios, es mediante el bautismo espiritual. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. Isaías 28, 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 12. A los cuales dijo: este es el reposo, daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. Juan 5, 24. De cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hebreos 4, 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hebreos 4, 7. Otra vez determina un día, diciendo por medio de David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. 1 Juan 3, 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 14. ¿Qué es? La congregación, el pecador entra y escucha. Allí es donde come. Aprende que Jesús murió en su lugar, siendo él un pecador culpable, sujeto a la muerte y mereciendo la muerte. Pero cuando escucha, la fe viene por el oír, se pone de pie y da testimonio de que no es apto, pero que sí cree y acepta la muerte del Señor Jesús que sufrió en su lugar. Y que Jesús expió sus pecados, y lo acepta por fe a través de la palabra. Y va a cambiar su vida de ahora en adelante y vivirá rectamente. Sin embargo, en ese corazón aún desea, la raíz del mal, hacer el mal, porque el árbol acaba de ser cortado. Solo puede ser perdonado por lo que hizo. No por lo que hizo Adán, por lo que hizo. Por los pecados que cometió. Puede pedir perdón por lo que hizo. Pero no puede pedir perdón por lo que hizo Adán. Entonces, la sangre de Jesucristo, mediante la santificación, entra y limpia ese corazón de todo pecado, erradicando todo elemento pecaminoso. La palabra santificado puede resultar confusa. Pero es una palabra griega compuesta que significa ser purificado y apartado para el servicio. El altar santificó el vaso y lo purificó, y fue apartado para el servicio. Pero ser apartado para el servicio aún no es estar en servicio. Pero cuando el Espíritu Santo viene a este vaso santificado, lo llena y lo pone al servicio del Señor. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 15. Casa de 3 habitaciones. Tú mismo moras en una casa de 3 habitaciones. Eres alma, cuerpo y espíritu. Eres 3 compartimentos. Dios mora en 3. Dios se perfecciona en 3. La iglesia se perfecciona en 3. Las matemáticas de la Biblia no fallan. Los 7 en la adoración y los 24 en las tentaciones, y los 40 en los jubileos, y los 50. Las matemáticas de la Biblia funcionan a la perfección. Dios es perfecto en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen al único Dios perfecto. 3 oficios del mismo Dios. La Iglesia se perfecciona mediante la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces eres sellado hasta el día de tu redención. Y el que una vez es purificado por la sangre de Jesucristo no tiene más deseo de pecar. Has pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 1 Juan 3, 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no fuera por tanta burla hoy en día, encontraríamos una iglesia verdadera, santificada por el poder del Espíritu Santo y una comunión que superaría cualquier razonamiento humano. Pero tenemos impostores que entran y afirman haberlo hecho. Muchas veces gritan y hablan en lenguas para mostrar alguna emoción externa. Pero hermano, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Espinos y cardos crecen con el trigo, pero por su fruto los conoceréis. No los arrancarás, sino que los dejarás crecer juntos. Y los ángeles de la cosecha los separarán. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7, 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 13, 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. 17. La casa de 3 habitaciones. Un servicio de 3 compartimentos. Uno es tu cuerpo, lo que haces por Cristo. El otro es tu espíritu, lo que piensas de Cristo. El otro es tu alma, la fe que tienes en Cristo. Una casa de 3 habitaciones. Completa y absolutamente dedicada al servicio del Dios vivo. Justificación, por la fe. Santificación, por la sangre. La llenura del Espíritu Santo, entrando en paz y descanso con Dios. Con razón tenemos tanta apostasía.
Con razón tenemos tantos problemas en las iglesias hoy. Porque no llegan a la plenitud de Dios hasta que entran en ese lugar donde está muerto. El hombre muere a su propio pensamiento intelectual. Recuerda, una pequeña semilla no puede dar vida hasta que se pudre. Pon un grano de maíz en la tierra, tan amarillo como puede estar, con su cáscara dura. Pero hasta que ese maíz muera y se pudra en su propio cuerpo, nunca volverá a brotar. Y cuando la nueva vida entra, es completamente diferente de la primera vida. Es suave, flexible y vital. Proviene de ese pequeño grano de vida que se encuentra en el exterior. 18. Así es un hombre o una mujer nacidos del Espíritu de Dios. Puedes ser muy brillante intelectualmente. Pero hasta que nazcas de nuevo y tus ideas se hayan desvanecido, y te aferres solo a Cristo y Él te haya llenado con su Espíritu, es cuando las cosas del mundo se vuelven necedad para ti, y el amor de Dios es grande y prioritario en tu vida. Ahí lo tienes. Moisés, o Aarón, y los profetas, y demás. Hoy creo que ningún predicador tiene derecho a predicar el Evangelio hasta que haya entrado en este lugar santo. Allí es donde ocurrieron los milagros. 19. Con razón la iglesia natural de hoy no puede creer en milagros. Nunca han llegado al lugar donde obran milagros, donde descansan con Dios. Allí reverdeció la vara de Aarón. Algo que estaba muerto. Una rama seca del desierto, en ese lugar santísimo, cobró nueva vida, floreció, brotó y echó hojas. ¿Por qué? Estaba en el Santísimo. Puedes tomar a un pecador muerto, podrido, carnal en su mente y pensamiento, y un crítico del poder de Dios, y llevarlo a la presencia del Espíritu Santo. Algo le sucederá. Claro. Entrar en ese lugar solitario con Dios. Él mora, dijo Moisés en el siguiente capítulo, en la espesura de la oscuridad. Ahí es donde mora Dios. Ahí es donde reside la vida. Es en medio de la corrupción. ¿Dónde reside la vida? En la semilla después de que se pudre. Cuando muere a sí misma, da nueva vida. ¿Dónde reside Dios? Él se quedará contigo si estás listo para morir a ti mismo y darle una oportunidad. Servicio. Cuerpo. Espíritu intelectual, pensamientos. Y así, tu fe en Dios. Casa de 3 habitaciones. Números 17, 8. Aconteció que el día siguiente entró Moisés en el tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y producido almendras. 1 Reyes 8, 12. Entonces habló Salomón. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. 2 Crónicas 6, 1. Entonces dijo Salomón. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. 20. Ahora bien, había un acceso a esta casa, tal como lo hizo Moisés. Y noto qué tipo de acceso era. Antes de que él pudiera entrar en ese edificio, había que estar preparado antes de entrar en la adoración. Encontramos en las escrituras que cuando Dios estaba abriendo un camino para que el pueblo viniera a este edificio para adorarlo, Dios dijo: tráiganme una novilla roja, que nunca haya estado sobre ella un yugo. Novilla. Y debe ser roja, escarlata. El rojo habla de redención. Sangre, roja. Por eso nuestros pecados son rojos. Por eso la sangre de Cristo es roja. Toma un trozo de vidrio rojo y observa otro trozo de vidrio rojo para ver qué color obtendrás. Rojo a través de rojo se ve blanco. Aunque nuestros pecados sean como la grana, cuando Dios los mira a través de la sangre de su Hijo, son blancos como la nieve. Rojo. Redención. Rojo a través de rojo se ve blanco. Cuando Dios mira a través de la sangre de su Hijo, a quien confesaste como tu Salvador, ya no ve tus pecados. Son blancos como la nieve. Rojo tras rojo. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 21. Y dijo: tomen una novilla alazana, de nuevo el tipo de Cristo. Quería abrir las aguas de separación para los incrédulos. Y dijo: tomen esta novilla que nunca ha tenido yugo sobre su cuello. Esto habla de no estar bajo el yugo de nada. El problema hoy en día es que intentamos yugarnos con todo. La iglesia y las denominaciones intentan yugarse con el mundo. Pero el poder de Dios no está bajo el yugo de nadie más que de Dios. Ninguna denominación puede decir: yo lo tengo. Dios lo tiene. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún hombre en particular, ningún credo, sino Dios.
No se unan con los incrédulos, sino salgan de en medio de ellos. Únanse con Dios. Lleven mi yugo sobre ustedes, dijo Jesús, y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. 22. Uncida sin yugo sobre su cuello. Esta novilla debía ser sacrificada por el sumo sacerdote. Caifás, el sumo sacerdote, fue testigo de la muerte del Señor Jesús. Debía ser sacrificada ante toda la congregación de Israel. Israel fue quien condenó a Jesús y presenció su muerte. Uncida con la incredulidad del mundo. Observen que esta novilla debía ser quemada. Sus pezuñas, su cabeza, sus cuernos, el estiércol de la novilla. Todo debía ser quemado. Y en la hoguera se debía poner escarlata, madera de cedro e hisopo. Números 19, 5. Y hará quemar la becerra delante de sus ojos. Quemará su piel, su carne, su sangre y su estiércol. Números 19, 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo y grana, y lo echará todo en medio del fuego de la becerra. 23. Ahora bien, en la Biblia, el escarlata se refiere a la lana de oveja muerta en sangre. Escarlata. El rojo representa nuestra redención. Esa lana escarlata debía ser arrojada junto con la novilla. Y luego, la madera de cedro representa la cruz. La cruz, la madera de cedro, es blanca y tiene vetas rojas. Y el blanco representa la justicia de la cruz. Y el rojo representa la sangre que la hizo justa. La cruz era una maldición. Maldito el que cuelga de un madero. La cruz era una maldición hasta que la sangre de Jesucristo se derramó sobre ella. Entonces la abrazamos en nuestros corazones. Porque es la justicia de Dios. Fue el rojo de la madera de cedro lo que hace justa a la blanca. La madera de cedro debe quemarse con él. Números 19, 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro, e hisopo y grana, y lo echará todo en medio del fuego de la becerra. Deuteronomio 21, 23. No dejarás su cuerpo pasar la noche en el madero, sino que ciertamente lo enterrarás ese mismo día, porque maldito es el colgado, para que no contamines tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 24. Luego se echaba hisopo con la escarlata, la madera de cedro y el hisopo. El hisopo no es más que hierba común. Lo que significa que el evangelio nunca debe ser enseñado por un doctor Ph.D. Debe enseñarse con humildad. Tan humilde como la hierba que tienes delante. El evangelio nunca debe ser complicado para el pueblo. Debe ser humilde. Era el hisopo que obtenían de la sangre del cordero que estaba sobre el dintel del poste de la puerta en Israel. Hisopo, hierba, solo hierba común, haciendo la humildad del evangelio de las aguas de separación. Porque las aguas de separación son la palabra del Dios vivo. Debían ser quemados juntos. La novilla, la escarlata, la madera de cedro y el hisopo, todos quemados juntos. Y las cenizas debían guardarse en el atrio exterior, en un lugar santo. Dios, que esto penetre profundamente en los corazones. La palabra de Dios no tiene derecho a ser predicada por una boca impía. No debe ser predicada por la boca de alguien que diga que Jesucristo fue una cosa y ahora otra. Debe ser predicada por el poder del Dios vivo, mediante labios santificados y dedicados al servicio del Señor. Que estas cenizas, las aguas de separación, se guarden en un lugar santo. Ningún creyente que tome el nombre del Señor Jesús, que lo confiese como Salvador, debe hacer nada mundano. Si lo hace, debe arrepentirse pronto, porque esas palabras de las aguas de separación deben guardarse en un lugar santo, tratadas con manos limpias. Nadie tiene derecho a predicar el evangelio sin antes santificarse de las preocupaciones y las cosas de este mundo. 26 Aguas de separación. ¿Qué hacía?
Cuando el incrédulo, nacido en Israel que se extravió, o un extranjero entraba a la iglesia, lo primero que ocurría afuera, en los atrios donde se servía la comida, donde se predicaba la palabra, era el hombre de corazón y manos limpias, que, con la mano escarlata, la quema de la novilla, la madera de cedro y el hisopo, lo rociaba con las aguas de separación. El predicador debe tener un corazón limpio, puro e inmaculado. Sus manos deben estar limpias de las cosas del mundo. Quien predica la palabra se mantiene en un lugar santo y ministra con manos santas. Efesios, capítulo 6, dice que somos lavados por el agua de la palabra. Separación. La fe viene por el oír la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrando en este edificio. Aquí está la tienda, pero antes de que alguien pueda entrar, ya sea un extranjero, alguien alejado de Dios, alguien que ha sido un extraviado, o que ha salido al mundo, o alguien que nació fuera de Israel, debe primero venir y ser rociado con las aguas de separación, separándolo de las cosas del mundo. Que su deseo, amor y anhelo sea por la palabra de Dios. La considera mayor que cualquier otra cosa. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. ¿Qué hicieron entonces con la sangre de la novilla? Tomaron la sangre de la novilla, la pusieron en un plato, fueron a las puertas del tabernáculo y allí la untaron con 7 látigos. Entonces, cuando este adorador, o rociado, separado de las cosas del mundo, llega ahora, al entrar por la puerta, debe mirar la sangre. No a un credo. No a una denominación. Sino a la sangre del sacrificio muerto. Deben recordar que esto fue rociado 7 veces. Esto significa los 7000 años que los seres humanos existirán sobre la tierra, porque la sangre ha sido y será el único fundamento de comunión en el que Dios se encontrará con el hombre. La comunión de la sangre. Números 19, 4. Y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con su dedo, y rociará de ella de la sangre delante del tabernáculo de reunión 7 veces. 28. Aquí, saliendo de los tribunales, entrando ahora en la comunión. Antes de poder entrar en la comunión del creyente, deben ser purificados por la sangre de Jesucristo. No importa cuán bien conozcan la Biblia, cuán bien se les haya explicado, deben reconocer la sangre del Señor Jesús y ser purificados y santificados de sus hábitos mundanos. Fumar, beber, jugar. Ustedes, mujeres que visten ropa inmoral, diáconos, y demás, y miembros de la iglesia, que beben, fuman, juegan a las cartas, corren por las salas de billar. Esas son las cosas del mundo. Y deben separarse de eso, y solo hay una cosa que puede hacerlo. Es cambiar su naturaleza, y la sangre de Jesucristo es lo único que puede hacerlo. Correctamente. 29. Debes reconocer la sangre. Para cada generación, desde el mismo día en el jardín del Edén en que se cometió pecado, Dios hizo una preparación para la comunión con el hombre de nuevo. Eso fue mediante la sangre. No importa cuán buena sea tu iglesia, cuántas denominaciones tengas, cuán bien preparado estés, cuánto hayas gritado, que hayas hablado en lenguas. Solo la sangre de Jesucristo te separa de las cosas del mundo. ¿Qué estamos haciendo? Entramos en ese primer templo que fue dedicado. ¿Qué era? Escuchar la palabra primero. Luego, venir y reconocer la sangre. Sí. La gente dice hoy, santificación, viejo. Santificar significa estar limpio. Y quien no reconoce la sangre de Jesucristo que lo limpió de su pecado, nunca podrá tener comunión con la verdadera iglesia del Dios viviente. No puedes hacerlo. 30. No me refiero a las iglesias denominacionales del Dios vivo. Tenemos muchas. 4 o 5 denominaciones diferentes, que son tan buenas como las demás. Pero todas están condenadas y se reducen a nada hasta que se aplica la sangre. Oh, precioso es el fluir, que nos blanquea como la nieve. No conozco otra fuente, solo la sangre de Jesús. Ninguna denominación, ninguna iglesia, ningún edificio, ninguna barrera, solo la sangre de Jesús. Esa es la única fuente que conozco para purificarnos. Y todo aquel que viene a adorar a Dios debe primero reconocer que hubo un sacrificio que murió y su sangre fue derramada para que pudieras entrar en esta comunión. Y aceptarla. 31. Lo que intentaba decir anoche sobre las personas nacidas del Espíritu de Dios, no me extraña que no vean las cosas del mundo, porque son de otro mundo. Su espíritu viene de arriba, donde moran la santidad y la justicia. Donde la sangre de Jesús, sobre su manto ensangrentado, pende ante Dios a diario. Los ángeles se inclinan ante ella. Todo en el cielo se inclina ante ella. Y todo en la tierra que vaya al cielo, se inclinará ante ella.
Todos debemos reconocer la sangre. 32. Al pasar bajo esas 7 llagas de sangre, los adoradores entran ahora para tener comunión. Algunos salen a escuchar la palabra, van a un seminario, creen que aprenden todas las enseñanzas de la iglesia, creen que tienen derecho a predicar. Pero no tienen derecho a predicar hasta que hayan reconocido la sangre de Jesucristo, que los limpia de su... 33 predicadores caminando por la calle, con el cuello al revés y un cigarrillo en la boca. Otros salen a bañarse en playas y demás, y se reúnen con sus congregaciones, hacen juegos de bunco y fiestas en la iglesia, y los llaman predicadores. No, señor. Son predicadores creados por el hombre. Los predicadores llamados por Dios vienen por la sangre. No importa que su denominación sea tan antigua como el país. Pero la sangre fue lo primero que Dios reconoció. Fue su única preparación para la purificación del alma. Y es lo único que Dios reconocerá, y lo único por lo que Dios tendrá comunión, es con aquellos que están bajo la sangre. Porque cuando vea la sangre, pasaré de largo. Siempre por la sangre. Un hombre debe reconocer eso. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Qué está haciendo? Entra en estas 3 habitaciones. Entra para adorar. Primero, al entrar, hay 3 personas dentro. Aquí afuera, hay 3 etapas para llegar. La primera es mediante la separación, el agua, por el lavamiento de la palabra. Segunda, reconociendo la sangre bajo la que pasa. Luego, al entrar bajo la sangre, entra en la comunión de todos los santos. Es bautizado en ese cuerpo por el espíritu de aquel que murió, quien untó la marca de sangre sobre la puerta. Luego es santificado, lleno del Espíritu Santo y bautizado en el cuerpo del creyente. Ahí es donde Dios se encuentra, bajo la sangre derramada. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 35. Ahí es donde Dios se reunió en el primer tabernáculo. Ahí es donde Dios se reunió en el segundo tabernáculo. Para eso se construyó este tabernáculo esta mañana. ¿Qué es? Allí está la congregación, los atrios. Aquí está el lugar santo, el altar. Y aquí es donde se encuentra el predicador, el lugar santísimo, donde se ministra la palabra al pueblo. Y para entrar en el lugar santísimo, nadie tiene derecho a predicar sin haber estado allí. Ahora bien, cuando llega a este lugar, cuando llega y reconoce la palabra, lavado por el agua de la palabra. Luego, reconoce la sangre, es santificado. Entonces es introducido a la comunión de los creyentes y con Dios. Entonces en este tabernáculo, me siento bien, muy religioso. 36. En este tabernáculo estaba el sumo sacerdote, Aarón. Vaya. En esta comunidad, tras entrar en ella, era ungido. El sumo sacerdote ungido. David dijo: qué dulce es para nuestros hermanos habitar juntos en unidad. Es semejante al precioso aceite de la unción que derramaron sobre la cabeza de Aarón, que corría hasta la orla de sus vestiduras. Este aceite de la unción representa al Espíritu Santo. Aarón era el sumo sacerdote, el tipo de Cristo. Y observen, ese aceite de la unción contenía el perfume de la rosa de Sarón y del lirio de los valles. La rosa de Sarón, esa hermosa flor roja, grande y hermosa, que se yergue en toda su belleza, representa a Cristo. Nunca se puede extraer perfume de esta flor hasta que se la machaque, se la triture y se le exprima el perfume. Para ser un olor fragante para el Señor. Salmo 133, 1. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Salmo 133, 2. Es como el buen ungüento sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. 37. Y la gran y hermosa vida que vivió nuestro Señor fue instrumental en la mano de Dios. Pero nunca pudo ser un perfume hasta que fue aplastado, machacado, escupido y exprimido hasta extraerle la vida misma en el Calvario. Eso nos dio la unción. Él era el lirio de los valles. ¿Qué se obtiene de los lirios? Opio. ¿Qué hace el opio? Alivia el dolor. Te hace dormir en un mundo de ensueño. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El opio del Espíritu Santo alivia todo dolor. Enjuga toda lágrima, sana toda angustia. El lirio de los valles. 38. Entonces, ¿con qué se unge al sumo sacerdote? Para salvación y sanidad. ¿Qué es? Con la estrella resplandeciente de la mañana que brilla como luz eterna en la oscuridad.
Y Abraham recibió el juramento confirmado mientras la pequeña luz pasaba entre esos horrores oscuros y los sacrificios. El lirio de los valles. La estrella resplandeciente de la mañana. La rosa de Sarón. La más hermosa entre 10.000 para mi alma. El ministro, entonces, que se presenta como sumo sacerdote para tomar el lugar de Aarón, debe ser ungido con comunión. No puede levantar una barrera denominacional en la casa de Dios. No se puede decir que esta iglesia pertenece a los presbiterianos, este lugar pertenece a los metodistas, o a los bautistas, o a los pentecostales, o lo que sea. Debe ser una casa abierta para todo hombre que ha sido separado de sus pecados y lleno del Espíritu. Puede tener la alegría de la comunión del aceite del Señor. Oh, qué lugar para adorar. Génesis 15, 17. Y aconteció que cuando el sol se puso, y ya estaba oscuro, he aquí un horno humeante, y una antorcha de fuego que pasaba entre aquellos hornos. 39. Recorriendo hasta el final, a cada denominación, a cada hermano nacido del Espíritu, que entra libremente a la casa. Aarón, ungido. Jesús, el ungido, está de pie esta mañana para tener comunión con ustedes, Iglesia de Dios. Presbiterianos, metodistas, bautistas. Quienquiera que haya pasado por las aguas de separación y haya reconocido la sangre, haya sido santificado y bautizado en el cuerpo. No importa qué marca tenga. Usted es hijo e hija de Dios y tiene derecho a esta comunión porque ha pasado por ella. Las barreras denominacionales lo detendrán, pero el Espíritu Santo lo llevará a esa comunión que es de Dios. 40. ¿Qué hemos hecho? Ese es el orden del primer tabernáculo. Si ese no es el orden de este tabernáculo, perecerá y fracasará. Lo han construido en vano. Ustedes que sacrificaron su vida para construir esta hermosa estructura, ¿qué es? Quiero entender el modelo de esto. Estamos a punto de construir uno en Jeffersonville. Me gusta esto. Amo a su pastor, lo amo. Pero hermano, existe el orden de la casa del Señor. Es un templo dedicado. Eso estaba en una sombra. Moisés lo vio. Entonces, un día, David estaba sentado con el profeta, y le dijo al profeta Natán: es justo que yo mismo viva en una casa de cedro, y que el arca del pacto de mi Dios esté debajo de esas tiendas de allá. Y Natán, siendo profeta, sabía que David estaba bien con Dios. Le dijo: David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. 2 Samuel 7, 2. Entonces el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. 2 Samuel 7, 3. Entonces Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 41. Y David deseaba construirle una casa. Pero esa noche Dios vio el motivo del profeta, vio el motivo del rey y sus objetivos. Dijo: vayan y díganle a mi siervo David. ¿Quién era? Lo saqué del redil, de seguir a unas pocas ovejas. ¿De dónde lo sacó? Y le di un nombre, un gran nombre. Cuando el Señor me mostró eso un día, pensé: oh, Dios, ¿qué podría ser? Un pobre predicador allá, que nunca conoció más que Jeffersonville. Y un día, junto a mi cueva, el Señor me lo mostró, y fue la primera vez que lo leí. Dijo: te daría un gran nombre como Oral Roberts o Billy Graham, o alguno de ellos. ¿De dónde te saqué? ¿Qué eras? 2 Samuel 7, 5. Ve y di a mi siervo David: así dice Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? 2 Samuel 7, 8. Ahora, pues, así dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. 2 Samuel 7, 9. Y yo he estado contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. 42. Pero no puedo dejar que construyas un templo, porque voy a dejar que tu hijo lo construya. Oh, fue en tipos y sombras. Salomón le construyó un templo. Pero el verdadero hijo de David es Jesucristo, quien construyó el verdadero templo, que nació de una virgen. Y en su cuerpo está el templo eterno de Dios. Pero en tipo y en la dedicación, Salomón construyó el templo. Recuerden, fue tallado de todo tipo de piedra. Fue tallado de una manera, de otra. Y durante 40 años en su estructura, no se escuchó el zumbido de una sierra ni el martilleo de un martillo. Fue tallado con tanta perfección. 2 Samuel 7, 12. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 2 Samuel 7, 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre.
1 Reyes 6, 7 y la casa, cuando se edificaba, era de piedra preparada antes que fuese metida allí. De manera que no se oyó en la casa martillo ni hacha, ni ningún otro instrumento de hierro mientras se edificaba. 43 Ahora, una piedra es diferente de la otra. Y ustedes, denominaciones aquí esta mañana, Iglesia de Dios, y 2 o 3 denominaciones diferentes. Y todos ustedes, pentecostales, y los unitarios, y los dudosos, y los trinos, y lo que sean. ¿Se dan cuenta de que Dios está haciendo eso con un propósito? Las piedras fueron cortadas de diferentes partes del mundo. Pero cuando se unieron, no hubo un zumbido de sierra ni un sonido de martillo. Algún día vendrá el arquitecto principal y el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos ustedes, unitarios, dudosos, trinos, iglesias de Dios, pentecostales, asambleas, se unirán sin una queja. Encajarán articulación por articulación. Oh, sean ungidos, el sumo sacerdote está ungiendo, que él esté siempre de pie en este edificio ungido, para extender una mano y sacudirlos, a cualquier hombre que haya nacido del Espíritu de Dios. No importa a qué iglesia pertenezca, es tu hermano, esa es tu hermana. Cuando se levantan barreras denominacionales, Dios abandonará este tabernáculo. Cuando no se puede reconocer todo el cuerpo del Señor Jesús. Porque Él murió para que todos pudiéramos ser salvos. Y Dios hace esto con un propósito. 44 Recuerden, los cedros fueron cortados en el Líbano y llevados a Jope. De Jope fueron transportados en carretas de bueyes a Jerusalén. Los altos cedros del Líbano, revestidos de oro, no se oía el sonido de una sierra en ninguna parte del templo. Esto es lo que hicieron, y es lo que la iglesia sigue haciendo hoy. Al erigir el primer tabernáculo, fijo, de ser una tienda para trasladarse de un lugar a otro, fue lo siguiente. Descubrieron que junto al edificio, al ir tan lejos, encontraron una piedra extraña. Era una piedra extraña. No se parecía a las demás. Y la rechazaron. Y la tiraron al montón de maleza. Dijeron, esa piedra no cabe en este edificio. Y la tiraron al montón de maleza. Pero al llegar a cierto lugar, se toparon con un lugar, y al rato, tenían un agujero en el edificio. Y no tenían nada para encajar. 45 Ahí es donde se encuentran las iglesias hoy. Las denominaciones construyeron, enyesaron y construyeron edificios, pero descubren que hay un agujero en alguna parte. ¿Qué encontraron? La piedra que fue rechazada. Porque Jesús es la piedra angular. Ciertamente. Crearon denominaciones. Nosotros la tenemos, los demás no. Están dejando de lado el amor de Dios, la piedra angular. No importa cuántos milagros puedan hacer, cuántos profetas tengan, cuántas obras de gracia hagan, nunca se encontrarán ni harán nada porque la iglesia del Dios viviente está fundida y cimentada por el amor. Y rechazaron esa piedra. Efesios 2, 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 1 Pedro 2, 6 por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. 1 Pedro 2, 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los que son desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. 46 Como Elías en la cueva. Primero oyó un gran trueno y rugido. Luego oyó muchos relámpagos. Después, un viento impetuoso. Pero Dios no estaba en todo. Creo que eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos tenido fuego, sangre, humo y viento impetuoso. Hemos escuchado tanto vientos impetuosos que me pregunto si no nos hemos negado a escuchar la voz apacible y delicada. Que no sea así con este tabernáculo. Que permanezca quieto, escuchando a Dios, pues los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Remontarán las alas de un águila. Correrán y no se cansarán. Eso es desconcertante. Caminarán y no desfallecerán. Enséñame, Señor, a esperar. 1 Reyes 19, 11 Y él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba, y un viento fuerte y poderoso azotaba los montes y quebraba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Isaías 40, 31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. 47 Claro, ahí lo tenían. La piedra rechazada se convirtió en la piedra angular principal. Ahí estaba.
Y cuando fueron, con toda la razón, a buscarla y colocarla, encajó a la perfección. Luego, el edificio fue ensamblado. Cuando el edificio estuvo ensamblado y terminado, Salomón convocó el día de la dedicación. Ese tabernáculo fue construido exactamente igual que este. La congregación, el atrio, el altar y el lugar santísimo. Pero observen los principios a los que tuvieron que llegar. Observen lo que tuvieron que defender. Observen cómo tuvieron que tener este lugar común de comunión. Que este tabernáculo se mantenga siempre fiel a esos principios. Lo que entonces era un tipo, ahora es un antitipo. Donde antes el altar de animales muertos rociaba el propiciatorio, ahora la sangre de Jesucristo lo rocía. Y al entrar, debemos reconocer la sangre y la sanidad del poder de Dios. Debemos reconocer el Evangelio completo. Debemos tener comunión con todo hermano o hermana que desee comunión y que haya llegado a través de los mismos elementos que nosotros. Nunca permitamos que su denominación se interponga en el camino. Esta iglesia permanecerá hasta la venida del Señor, porque creo que está cerca. 49 Pero después de que trajeron el arca y colocaron las aguas de separación en el atrio, se puso sobre la puerta la sangre de la matanza de la vaca alazana. Cuando todo estuvo en orden, Salomón convocó al pueblo, como su pastor los convocó esta mañana. Fue un verdadero momento de dedicación y compañerismo. Para concluir, quiero decir esto. Los convocaron. Y cuando la gente entró, vio que Dios finalmente tenía un lugar donde encontrarlos. La preparación de su evangelio quedó clara. El camino a seguir quedó claro. Todo quedó en orden. Miren, llamaron a los hijos de los diferentes instrumentistas y bajaron al lado este del altar, vestidos de blanco, y cantaron los cánticos con alegría. El pueblo alabó a Dios hasta que sonó como una sola voz. Si eso no es Pentecostés, nunca lo he visto en mi vida. Cuando está en su poder y su santidad. El templo estaba listo para ser dedicado. ¿Están listos esta mañana para la dedicación? Recuerden, Israel no solo estaba listo para la dedicación del templo, sino que se dedicaban de nuevo a Dios, donde habían entrado. La iglesia pentecostal hoy, y este pastor, creo de corazón, es un hombre de Dios. Creo que defiende los principios que Dios nos ha establecido. Así que, como ven, la dedicación de una iglesia no solo significa venir y decir, Señor, te damos este edificio. Sino que significa, Señor, nos entregamos a ti en sacrificio. No es un lirio en el altar lo que Dios quiere cada mañana de Pascua, es el pecador en el altar. No es la clase y la belleza del edificio, lo cual está bien. El templo de Salomón era igual. Pero es someterse a los artículos de Dios, sacrificarse al servicio de Dios. 51 Y cuando Israel finalmente estableció un solo lugar donde todos pudieran morar, llegar a un lugar y encontrarse con Dios bajo la comunión de la sangre, entonces comenzaron a cantar con alegría. Empezaron a tocar el arpa. Alabaron a Dios al unísono hasta que sonó como una sola voz cantando. Entonces Salomón se puso de pie para orar y hacer la dedicación al Señor. Y cuando lo hizo, recuerden, el arca ya había sido traída bajo las alas de los querubines y colocada de nuevo en el lugar santo. Pero cuando el pueblo dedicó, no la iglesia, no el edificio. Pero cuando el pueblo se unió, oró al unísono y cantó al unísono, y todo estaba en un solo acuerdo, entonces el Espíritu Santo, en forma de una columna de fuego, entró en el edificio y se asentó en el lugar. Y hubo tanta gloria en ese edificio que los sacerdotes ya no pudieron ministrar. 1 Reyes 8, 10 Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, 1 Reyes 8, 11 Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 2 Crónicas 5, 13 Y aconteció que como los trompeteros y los cantores tocaban a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. 2 Crónicas 5, 14 Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. 52 Que Dios lo permita de nuevo. Que vuelva a este pequeño tabernáculo. Caminamos por la sangre, bajo la sangre del Señor Jesús, confesando nuestros pecados y siendo llenos de su Espíritu, y venimos aquí. Y ustedes esta mañana deberían estar tan contentos y felices por este pequeño tabernáculo, como lo estuvo Israel por el suyo. Vengan bajo el mismo orden que ellos vienen y la felicidad llegará a sus corazones. Tengan en su corazón que nunca condenarán a nadie que haya nacido del Espíritu.
Que tendrán comunión con todos sus siervos, con todo su pueblo. Que esto se mantenga como una institución interdenominacional. Que esto se mantenga como un lugar por el que un caminante pueda pasar. Que este sea un lugar con albergue al lado del camino. Que sea un lugar donde el peregrino, el caminante, pueda encontrar descanso al entrar por su puerta. Que su pastor viva para ver la venida del Señor. Que la congregación crezca y prospere en todo lo que hacen. Que las bendiciones de Dios descansen sobre ella. Y aquel que me hizo ministro por su gracia, pronuncio esta bendición a esta pequeña iglesia, según la promesa que le hice desde hace tiempo. Si se mantiene bajo el orden de Dios, permanecerá. Pero si se sale del orden de Dios, cualquier cosa puede sucederle. 53. Asegúrate de que la sangre esté sobre los dinteles de cada puerta de tu corazón. Sobre los dinteles de la puerta, que no haya barreras denominacionales, que no haya diferencia, que todos somos uno en Cristo Jesús. Que sea porque todo el que quiera, puede venir y haya comunión. Nunca dejes de predicar el Evangelio completo desde este santo santuario. Que este lugar siempre tenga milagros, señales y maravillas del Jesús resucitado. Que el sumo sacerdote ungido con aceite de opio alivie cada corazón quebrantado. Que la rosa de Sarón, la dulzura del Espíritu, se llene de la riqueza del aceite de la unción, y se predique y demuestre aquí, hasta que hombres de todas partes del país vengan y digan, en verdad, Dios está contigo. Que señales y prodigios acompañen la predicación de nuestro hermano. Y si se va a otro lugar o se va, que quien lo siga entre en este edificio como lo ha sido a lo largo de los años desde Sam Jones y los demás. Que este Evangelio del Espíritu Santo nunca deje de predicarse aquí. Que nunca se comprometa ni establezca límites con ninguna denominación. Que siempre esté abierto a quien quiera, que venga y beba de las fuentes del Señor. Mientras oramos como Salomón, la oración de dedicación, que la congregación se ponga de pie con las manos juntas y ore a su manera, y agradezca a Dios por este tabernáculo y por un lugar de adoración. Que el Señor nuestro Dios finalmente haya encontrado un lugar donde puede colocar su nombre bajo la sangre y la comunión del Espíritu. Que cada persona levante la cabeza ahora, y a su manera, dediquémonos con este templo a la gloria de Dios. 56. Dios Todopoderoso, venimos a tu presencia, trayendo ante ti la obra de las manos de los hijos de los hombres, este tabernáculo. Con lágrimas, sacrificios y trabajo se ha comprado su material. Manos cuidadosas lo han diseñado y le han dado un lugar. Y en sus corazones reposaba la misma carga que en el corazón de David. No es correcto que adoremos en esta vieja y destartalada choza cuando muchos de nosotros vivimos en buenos hogares. Oh, Señor Dios, permite que el mismo Espíritu Santo y los mismos principios de Dios sean predicados en el antitipo ahora, en este tabernáculo. Que el Espíritu Santo se mueva hoy, entre por la puerta y se pose sobre todos. Que el poder del Dios viviente esté en este tabernáculo. Que siempre permanezca para la gloria del nombre de Jesucristo. Señor Dios, te lo encomendamos. El trabajo de las manos, el trabajo, el esfuerzo, las preocupaciones. Y Señor, que no sea en vano, sino que la gente comprenda su mensaje dedicado esta mañana a ti en la dedicación del tabernáculo. Que sea, Señor, que tu Espíritu venga a este lugar. Que cada hombre o mujer que ha salido de Cristo, al cruzar esa puerta, reconozca que viene bajo la sangre. Que haya tal sentimiento aquí de la bienaventuranza de Cristo, la dulzura del Espíritu, que hombres y mujeres fluyan de todas partes de la ciudad y alrededores para escuchar el Evangelio desde aquí. Que esta congregación sea sazonada y salada con el bautismo del Espíritu Santo hasta que sean llamados la sal de la tierra. Concédelo, Señor. Escucha nuestras oraciones esta mañana. 58. No solo te damos este tabernáculo, sino que nos entregamos a ti en servicio por este tabernáculo y por la causa que representa. Oh Dios, recíbenos esta mañana, somos tus hijos, estamos aquí de pie esta mañana, con las manos en alto y la mirada fija en lo alto, porque creemos en la presencia del Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y recibe nuestra oración. Y recibe nuestra conmemoración de tu bondad, las obras de nuestras manos al presentártelo. Que el poder de Dios tome nuestro sacrificio y nos lleve con él. Y dedique tanto el tabernáculo como la congregación al reino de Dios y a la obra de su Hijo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo al ofrecértelo. Amén. Pueden sentarse. 59. Este tabernáculo ahora pertenece a Dios Todopoderoso. Tú perteneces a Dios Todopoderoso. Mantente siempre limpio, mantén limpia tu iglesia. Manténla en pie, para que cualquiera que pase por aquí quiera entrar y tener comunión contigo. Ten un espíritu tan dulce que puedas extender la mano a cualquiera y ofrecerle ayuda.
No importa cuán deprimidos estén, eso es lo que esto representa. Un santuario de la gracia de Dios. ¿Es tuyo?